de Pascua. Estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Nuestra Pascua no es la misma que la Pascua judía. Los judíos también festejaron en esta semana el Pesaj, la Pascua, una fiesta que Jesús dice cuando llegó los días de los panes y levadura, que duraba una semana, era necesario en determinado momento sacrificar el cordero de la Pascua y después juntos como familia compartirnos. Tiene su origen en el Éxodo. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Dios establece después de la última plaga, la Pascua. Le dice, esta será la Pascua de Jehová. Cada familia debía reunirse en sus hogares y sacrificar un cordero. Ese cordero tenían que asarlo y tenían que comer de ese cordero juntos con familias. Depende la cantidad de personas que eran, pero con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles de las puertas y los postes. Con la sangre era la señal. Iba a pasar el ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte pasara y veía la sangre, seguía de largo. Pascua significa pasar de largo, seguir de largo, pasar por alto. Eso es lo que hacía el ángel heridor, pasaba y veía la sangre y seguía. En la casa que tenía las puertas pintadas con la sangre no había mortandad, había vida. Pero las casas donde no había la sangre del cordero, pintados los postes y los dinteles, allí el primogénito, sea de hombre, de animal que fuera, moría. Inclusive murió el primogénito del faraón. Así que la Pascua tiene su origen allí, pero para nosotros que festejamos la Pascua en el primer día de la semana, después del sábado, porque hablamos de la resurrección de Cristo. Hablamos de que Jesús murió pero resucitó y vive para siempre. Así que tenemos que también, dicho sea de paso, aprender la palabra de Dios. Escuchamos la semana pasada, si estuvo, la misionera dijo, más palabra, más fe. Menos palabra, menos fe. Y la obra de Dios se hace con fe. Y si no tiene fe, pues porque no tiene palabra en su corazón. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, su corazón comienza a encenderse en el fuego del Espíritu porque entiende lo que Dios está diciendo. Discierne cosas que antes no discernía porque no la leía. Pero ahora que usted en la presencia de Dios lee, estudia la palabra, entonces comienza a discernir y ve lo que Dios dice y lo que Dios advierte. Por ejemplo, el viernes compartí de Isaías 66 que dice, presten atención. Estoy por crear algo nuevo. Hoy más que nunca tenemos que prestar atención a Dios. Porque Dios dice allí en Isaías 66 y 65, llamé y nadie me respondió. Hablé y nadie me escuchó. Más vale prefirieron hacer lo malo, optaron por hacer lo que a mí no me agrada, lo que me desagrada a mí. Así que 2 veces dice Dios lo mismo, llamando la atención. Miren, presten atención porque voy a hacer cosas nuevas. Y estamos delante de momentos donde van a haber cosas nuevas en el mundo, pero por la intervención de Dios. Para la iglesia será el arrebatamiento de la iglesia, que es algo inminente que la iglesia espera. Eso va a ocurrir inminentemente, pero Dios está por hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Interesante, ¿no? Porque el mundo dice, hace un año que lo viene diciendo, que hace falta resetear al mundo, reiniciar al mundo. Los gobernantes dicen hay que traer un nuevo reinicio en el mundo. Bueno, Dios va a reiniciar todo, ¿sí? No va a ser el mundo el que lo haga, va a ser Dios el que reinicie todo. Va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no va a haber pecado, no va a haber maldad, ni tampoco va a haber corrupción. Solamente Dios va a estar con su pueblo en ese cielo y en esa tierra nueva. Dice, regocíjense y alégrense. Cuando uno lee esa palabra, pero inspirada por el Espíritu y en su corazón con discernimiento, se empieza a impactar el corazón, porque dice, Señor, esto está por cumplirse. Estamos a las puertas, tú vienes pronto. Yo lo creo. Amén. Así que la resurrección de Cristo, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, nos habla de la victoria de Jesús. Nos habla de la victoria sobre la muerte. Ese ángel pasaba por las casas y donde no había la sangre, ahí había mortandad. Pero donde había sangre no había mortandad, había vida. Así que la Pascua significa que la victoria la tuvo la vida, no la muerte. Estaba escuchando estos días, que quizá usted lo escuchó, que en Egipto estuvieron trasladando 22 féretros con los restos momificados de 22 faraones, reyes y reinas. Justamente en esta fecha ellos están trasladando la muerte. Egipto es un país que tiene un culto a la muerte.
hacen un culto de todas las cosas que tienen con la muerte, ¿no? Es decir, el faraón construía las pirámides y allí construía la cámara mortuoria donde iba a estar él cuando muriera, con el oro y todas las cosas que tenía, más los sirvientes que estaban cercanos a él, y todos morían ahí porque había un proceso donde tenía que ser llevado y los sirvientes los iban a necesitar para que lo acompañen en todo ese proceso de la muerte hasta entrar donde estaba el dios Ra. Cuando estábamos en Italia, nosotros varias veces que fuimos a Sicilia, para ir de Calabria a Sicilia, hay un barco que se llama Caronte. Caronte es el nombre, por ahí mi esposa no va a querer viajar más si llegamos a ir. Caronte es el barquero de los muertos. Es el que lleva las almas al inframundo, en la mitología griega. Entonces, cuando una persona moría, le ponían una moneda en la boca para pagarle a Caronte, que iba a trasladarlo en una barca hacia el inframundo. Eso es lo que las personas creen. Las personas creían y muchas personas rinden culto a la muerte. En México es un país que les rinde culto a la muerte permanentemente, pero Jesús es vida. Cuando ellos celebran la muerte, la iglesia de Cristo celebra la vida porque la vida venció a la muerte. Jesús venció sobre el poder satánico, la luz venció sobre las tinieblas. Dice, la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron extinguirla. Jesús es la vida y Jesús es la luz. Él venció a la muerte y venció a las tinieblas y reina para siempre. Entonces, la resurrección de Cristo nos habla de esa victoria que nosotros tenemos si Cristo vive en nosotros. ¿Cristo vive en usted? Si usted celebra la Pascua, no celebre como hacen algunas personas que he visto también por televisión, ¿no? Que la Pascua de ellos hay que ver cómo se viste. Entonces, la moda tiene que ver lo más importante para ellos, ¿no? Ver cómo se vistió uno, cómo se vistió el otro, para celebrar la Pascua. No, nosotros celebramos la Pascua porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y el que la rechaza tendrá que poner una moneda en la boca para Caronte. Porque no hay vida sin Jesús. Jesús es la vida. Y Él venció a la muerte. Y dice en Juan capítulo 3, dice, la luz vino al mundo. Pero el mundo, la humanidad, amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran perversas. El mundo no ama la luz, porque si ama la luz, sus obras van a salir a la luz, se van a hacer conocidas. Entonces se esconden las tinieblas para que sus obras no sean conocidas. Pero todo eso fue vencido. Jesús venció en el Calvario. La tumba de Jesús está vacía. Amén. Dice la palabra en Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. Un ángel había descendido como un rayo. Dice, una luz descendió, que era el ángel vestido de blanco, y la piedra se quitó, y los soldados que estaban allí custodiando la tumba de Jesús cayeron desmayados, atemorizados. Dice, no se asusten, le dijo el ángel a ellas. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Él fue crucificado. El que fue crucificado, perdón. Dice, ya, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había salido o había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que lo había visto ella, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron tampoco a ellos. Por último, Jesús se apareció a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que le habían visto resucitado. Entonces les da el mandato, la gran comisión. Y después dice, después de haber estado con ellos o hablado con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. No fue llevado en un carro fúnebre para sacarlo de un museo y poner el otro más moderno, sino que la tumba estaba vacía. Jesús resucitó.
Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Así que podemos tener certeza de que Jesús venció la muerte y no tenemos por qué rendirle culto a la muerte ni temer a la muerte. El que teme a la muerte es porque no ha conocido a Jesús. La muerte es el paso de esta vida a la vida eterna. Si Cristo está conmigo, me voy con Él. Voy a estar en la eternidad, en ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios creará. También la resurrección de Jesús me da certeza porque esta palabra que leemos y que Jesús les enseñó a los discípulos se cumplió plenamente. Jesús tiene autoridad. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, dijo. Y todas las palabras que Él dijo se cumplieron perfectamente, así que podemos estar seguros que Él es quien dice ser. Dice en Juan, capítulo 6, de la palabra del Señor, Jesús es el pan de vida. Dice, todos los que el Padre me da vendrá a mí. Todo el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Su resurrección es el anticipo de nuestra resurrección. Amén. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Jesús lo que dijo tiene poder para cumplirlo. Cuando Lázaro le dijeron que estaba enfermo, Jesús se demoró en ir, no fue inmediatamente a visitar a Lázaro. Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús no fue. Pero cuando fue, llevaba 4 días de muerto, Lázaro. Y las hermanas Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano estaría vivo. Y Jesús le dijo, no tengas temor, Él resucitará. Y ellas dijeron, sí, sabemos que va a resucitar en el día final. Y Él le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue a la tumba donde estaba enterrado Lázaro, corrieron la piedra y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Porque para Dios no hay nada imposible. La resurrección de Cristo también te dice que Dios hace todas las cosas posibles. Para Él no hay nada imposible. Puede conquistar todo lo que parece imposible en su nombre cuando estoy tomado de su mano, porque Él hace todo y nadie puede detener lo que Él quiere hacer. Nadie puede torcer su camino, nadie puede torcer su brazo, nadie puede enderezar lo que Él torció. Lo que Él decide lo va a hacer. Y cuando estudiamos la palabra de Dios es lo que nos impacta en nuestro corazón. Que lo que la palabra de Dios dice es así. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios habita en mí y me da la fe necesaria para que yo pueda estar seguro que eso es así. El que no tiene la palabra de Dios en su corazón tiene poca fe. Entonces piensa que la cosa es cuestión mental nomás. Pero aquel que experimenta con Dios, que tiene experiencia con Dios y que está en la presencia de Dios y la palabra de Dios se hace viva, la toma para sí y dice, esto dice Dios. Dios no puede mentir. Hebreos dice, hay 2 cosas por las cuales Dios no miente. Y es imposible que Dios no las haga. Hizo un juramento, hizo una promesa. Son 2 cosas en las cuales Dios no miente. Hizo un juramento, hizo una promesa. Y Dios no miente y Dios cumple su juramento y su promesa. Amén. Y cuando yo lo percibo en mi corazón, yo lo discierno en mi espíritu, no me detiene nadie. Cuando es mental, es emocional, pero cuando es del espíritu, allí el creyente se pone firme, no importa lo que venga por delante, sabe que Dios está en control de todas las cosas y que no es solamente una palabra, no es solamente Dios está en control del mundo, Dios está en control del mundo, no es Satanás. No son los gobernantes, no importa cuán poderosos sean los gobernantes, Dios es el que está en control y Él permite que las cosas sucedan para que se cumpla su voluntad y lo que Él reveló y lo que Él anticipó. Pero también la resurrección de Cristo entonces nos da la certeza o seguridad de victoria, porque Él venció la muerte y yo soy vencedor. También me da certeza de lo que Él dijo, lo dijo con autoridad y su autoridad permanece y no tengo ninguna duda que Él va a cumplir su palabra y también me da seguridad de que Él va a regresar. No es mito, no es Caronte, un mito griego. No son los escarabajos de los egipcios que tienen que seguir todo ese proceso. Porque no. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes y voy a volver a llevarlos para que estén donde yo estoy. Y no tengan ninguna duda que Jesús viene. Está tan cerca. Mira, el culto pasado estaba en Alpargatas. De tan cerca que está. Ahora debe estar acá por el cruce Varela.
Así que mire, está tan cerca que el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. Jesús está viniendo, Jesús está a la puerta. Preste atención. Escuche la voz de Dios, Él está hablando, escuche lo que Dios habla porque Él está cerca, Él vendrá y llevará a su iglesia. Y el que no lo escucha, el que lo rechaza, el que decide hacer su voluntad, será sorprendido, pero no gratamente, sino que será sorprendido porque se quedó y cuando Cristo viene. Así que nosotros podemos estar seguros, tranquilos, que no hay nada imposible, que Dios puede todas las cosas. La resurrección de Cristo muestra que Él tenía poder para entregar su vida y poder para tomarla otra vez. No hay nada imposible para Dios. Si usted piensa que en su vida hay algo que es imposible de lograrse, póngalo delante de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si usted pone su confianza en Dios, dice la palabra que nunca jamás será defraudado. Nunca, dice el que cree en Él, nunca será defraudado. Nunca jamás, dice. Nunca jamás. Yo lo creo. Y creo que no seré nunca jamás defraudado. Podrán pasarme cosas que no me gusten, porque Dios trata con cada uno de nosotros, pero Dios finalmente no me va a defraudar. Yo sé que voy a ver la mano de Dios en cualquier circunstancia adversa que pueda vivir y voy a alegrarme, a regocijarme, como dice en Isaías. ¿Por qué? Porque Dios está por hacer cosas nuevas. No importa la aflicción de hoy, importa lo que Dios está haciendo y me está llevando hacia adelante. Así que Jesús vino a anticiparle su salvación, el perdón de los pecados, que para Dios es posible cambiar todas las cosas, que hay oportunidades en Cristo para comenzar de nuevo. Si su vida estuvo apartada del Señor, si su corazón estuvo endurecido a la voz de Dios, puede comenzar de nuevo. Es una oportunidad que Dios le da. Reconcíliese con Dios si está apartado y si no, ríndale su corazón a Jesús. Y si su corazón está rendido a Jesús, entonces profundice su relación con Él. Porque ahora está un poquito más cerca. Estaba acá en el cruce, pero ya está más cerca ahora. Cristo viene.